Alexander Sassia Zverev es un tenista alemán de ascendencia rusa. En 2018 logró alzarse con el trofeo del ATP Finals. Además, ha ganado 5 Masters 1000 y llegó a la final del Abierto de Estados Unidos en 2020. Su ranking más alto a nivel individual ha sido el puesto número 2, conseguido el 13 de junio de 2022. En 2021 se consagró campeón olímpico en Tokio 2021 tras vencer al ruso Karen Khachanov en la final. Es hermano mayor del también tenista Misha Zverev. El padre de ambos, Alexander Zverev Sr., es un tenista soviético que compitió en la Copa Davis defendiendo a la Unión Soviética y fue entrenador de Alexander hasta 2022, fecha en que fue relevado por el tenista español Sergi Bruguera. Carrera Junior. Comienza en el año 2011 disputando torneos clasificatorios para torneos juveniles en ocasiones sin éxito, pero entrando a los cuadros principales en otras. En enero del año 2012 gana su primer torneo juvenil. Se hace con un torneo grado 4 disputado en los Emiratos Árabes. En febrero nuevamente obtiene otro título, esta vez grado 5, en Omán. En el año 2013 hay una notoria progresión en su juego y comienza a disputar finales de torneos más importantes. En abril y mayo gana 2 torneos, uno grado 1 y otro grado A como son el 18M Open International Junior de Beaulieu-sur-Mer disputado en Francia, y el 54 Trofeo Bonfiglio disputado en Italia. Con gran éxito se presenta en el torneo de Roland Garros categoría Junior, llegando a la final, en lo que fue su actuación más destacada hasta el momento. Pierde en la final ante el chileno Cristian Garín. Con estos triunfos logra escalar hasta el puesto número 2 del ranking combinado junior. Como primer cabeza de serie disputó el US Open 2013 categoría junior, donde cayó derrotado en semifinales ante el croata Borna Koric por 6-4, 3-6 y 6-0. Pero se toma revancha en el Abierto de Australia 2014 categoría junior donde obtiene el título, derrotando en la final al estadounidense Stefan Kaslow por 6-3 y 6-0. Zverev se ha convertido en el tercer teutón en levantar el título del Abierto de Australia en la modalidad de menores de 18 años. Después de que lo hicieran Nicolas Kifar en 1995 y Daniel Elsner en 1997, poco nombrado en el circuito profesional. Circuito profesional. 2011 a 2012. Comienza a dar sus primeros pasos en el circuito profesional a mediados del año 2011 y 2012. Disputa principalmente torneos ITF y cuadros clasificatorios para torneos Challengers. En noviembre de 2012, disputa su primera final en el Future USA F32 perdiendo la final ante el francés Reinet. 2013. Corría el año 2013 y Zverev llegaba a la final de Roland Garros Juniors 2013 ante el chileno Cristian Garín quien lo derrotaría por 6-4 y 6-1, quien también derrotó a Borna Koric en semifinales. En el mes de julio, disputa por primera vez un encuentro de la categoría ATP. Recibió una invitación de la organización del torneo de Hamburgo 2013 y de esta manera se enfrentó en la primera ronda del cuadro principal ante el español Roberto Bautista Agut perdiendo 3-6, 2-6. 2014, semifinal en ATP de Hamburgo. Después de ganar el título del Abierto de Australia 2014 en categoría junior, Zverev cambió su enfoque hacia su carrera profesional, jugando solo en eventos profesionales durante el resto del año. Inicialmente, tuvo problemas en la gira profesional, al no poder clasificarse para el cuadro principal en sus primeros 5 eventos de la temporada. No ganó un partido en el cuadro principal de un Challenger hasta en Neckar Cup, su 10º torneo del año. En los primeros 6 meses, Zverev compitió en 10 torneos Challenger, solo clasificando a 5. También entró en 5 eventos ATP 250, pero no pudo clasificar para ninguno de los principales sorteos. Zverev ganó su primer título en el Challenger de Braunschweig en julio con apenas 17 años sobre polvo de ladrillo, en la primera ronda derrotó al número 87 Tavares Camke. En segunda ronda batió al alemán Nils Langer y en cuartos al brasileño Joao Souza.
También derrotó al primer cabeza de serie y número 56 del mundo Andrei Golubev en las semifinales en sets corridos, y en la final al número 89 Paul-Henri Mathieu por 1-6, 6-1 y 6-4 ganando el torneo derrotando a 3 top 100. Con 17 años y 2 meses, Zverev se convirtió en el jugador más joven en ganar un torneo Challenger desde que Bernard Tomic ganó el Challenger de Melbourne 2009. Además de Tomic, solamente Richard Gasquet, Rafael Nadal, Juan Martín del Potro y Novak Djokovic ganaron su primer título Challenger más joven que él. La semana siguiente recibió un comodín para el torneo de Stuttgart, y perdió en la primera ronda ante el eventual finalista Lucas Rosol en doble tiebreak. Sassia ganó su primer partido ATP en ATP 500 de Hamburgo cuando derrotó en primera ronda al 51 del mundo Robin Haase por un claro 6-2 y 6-0, convirtiéndose en el tenista más joven en la era abierta en ganar un partido en un torneo ATP 500. Se enfrentó al número 16 del mundo Mijail Yuzny en la segunda ronda y le ganó por doble 7-5. Esta fue su primera victoria profesional sobre un jugador top 20 y además la primera vez en 10 años que un jugador de 17 años bate a un top 20 desde Richard Gasquet en 2004. En tercera ronda batió a Santiago Giraldo en otro luchado partido por un score de 6-4 y 7-6 logrando ganar sus 3 partidos sin ceder sets accediendo a los cuartos de final y logrando otro récord, ya que se convirtió en el jugador más joven en llegar a los cuartos de final de un torneo ATP 500 con 17 años y 3 meses desde Rafael Nadal en Bastad en 2003. Allí venció a su compatriota Tabaias Kamke por 0-6, 7-5 y 6-3 convirtiéndose en el tenista más joven en hacer una semifinal en ATP 500 desde Marin Cilic en Gstaad 2006. Luego perdió contra el número 7 del mundo David Ferrer en semifinales por un categórico 6-0 y 6-1 en menos de una hora. Tras estos últimos grandes resultados pasó del puesto 665 del ranking al número 285 después de su título Challenger, y su semifinal en Hamburgo lo hizo subir hasta el puesto 161 del mundo. Terminó la temporada en el puesto número 136. 2015, llegada al top 100 del ranking ATP. Al comienzo de la temporada, Zverev todavía se encontraba con un ranking muy bajo como para entrar directamente a los cuadros principales de torneos ATP, lo que lo obligó a seguir jugando Challengers hasta julio. También tuvo que jugar las clasificación para torneos ATP durante todo el año. Zverev no calificó para ninguno de los 2 primeros Grand Slam de la temporada. Pero pudo clasificarse a un torneo finalmente en el Masters 1000 de Miami, derrotó a Tiemo de Bacar y Joao Souza en la clasificación para acceder al cuadro principal y también disputar su primer Masters 1000, en la primera ronda venció a Samuel Graf por 7-5, 6-7, 6-4 en un partido de 2 horas y 30 minutos para avanzar a la segunda ronda donde fue derrotado por Lucar Asal por 7-6 y 6-3. Durante la gira de tierra batida en Múnich recibió un wildcard para jugar el cuadro principal, derrotó a Benjamin Becker en la primera ronda por 4-6, 6-1 y 6-2, y fue derrotado por el eventual subcampeón Philip Kohlschreiber en la segunda ronda por un claro 6-2, 6-4. Mientras que en el doble se asoció con su hermano Misia entrando al torneo igual mediante wildcard y llegando a su primera final ATP en dobles terminando subcampeones tras caer con Alexander Pella y Bruno Soares por 4-6, 6-1 y 10-5. En mayo, Zverev llegó a las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence, donde perdió ante Paul-Henri Mathieu. A la semana siguiente, el día 17 de mayo Zverev ganóse segundo ATP Challenger Series en Heilbronn, Alemania sobre tierra batida. Derrotando al argentino Guido Pella en la final por 6-1 y 7-6. En camino a la victoria en Heilbronn, derrotó al campeón defensor y número 90 Jan Lennard Struff en las semifinales. Como resultado de esta victoria, Alexander entró en el top 100 por primera vez, llegando a ser el número 85 del mundo. Al entrar al top 100 Zverev entra directamente a Wimbledon siendo este el primer Grand Slam en el que juega, no jugó los 2 primeros del año debido a que su clasificación era demasiado bajo. Previo a Wimbledon disputó el torneo de Nottingham tras recibir un VC, derrotó a Mijail Kukushkin y Tomás Bellucci para llegar a la ronda de 16,
donde fue derrotado por Marcos Baghdatis por doble 6-3. Como resultado de esto, Zverev logró mejorar su ranking, siendo ahora el número 74. Una semana antes de Wimbledon, participó en una exhibición en Buckinghamshire, Reino Unido, y para sorpresa de todos venció al No. 1 del mundo Novak Djokovic por 6-4 y 6-3. Ya en Wimbledon debutó por primera vez en un cuadro principal de un Grand Slam. En primera ronda quedó emparejado con Teimuraz Gabashvili, a quien derrotó en un emocionante partido de 5 sets para lograr su primera victoria en un Grand Slam por un 9-7 en el quinto y último set, y reservar su lugar en la segunda ronda. Fue derrotado por el VC estadounidense Denis Kula en 4 sets. Después de Wimbledon optó por jugar en la arcilla y llegó a otra semifinal en el torneo de Bastad tras derrotar al Quali Julian Reis-Tepr y Juan Mónaco para avanzar a los cuartos de final, donde derrotó a Tomás Bellucci en 3 sets. En las semifinales fue derrotado por el eventual subcampeón, Tommy Robredo en sets corridos, así regresó a los 100 primeros del ranking después de una semana. Su próximo torneo fue en Hamburgo tras recibir un wildcard entrando directamente al cuadro principal, donde quedó emparejado en la primera ronda contra Tommy Robredo en una especie de revancha de la semifinal de Bastad. A pesar de ganar el primer set en un tiebreak, Zverev finalmente perdió en 3 sets por 7-6, 4-6 y 2-6, marcando su segunda derrota consecutiva ante el español. Tras esto jugó la gira americana sobre pista dura comenzando con el ATP 500 de Washington, donde derrotó al Quali Yoshito Nishioka, Kevin Anderson y Alexander Dolgopolov en camino a los cuartos de final, donde fue derrotado por Marin Ili en 2 disputados sets por 7-5 y 7-6. Tuvo una leve caída en el ranking por lo que debió disputar la clasificación para el US Open. Ganó los 3 partidos necesarios para acceder al cuadro principal donde se enfrentó a su compatriota Philip Kohlschreiber en la primera ronda, cayendo derrotando en un épico partido en 5 sets por 6-7, 6-2, 6-0, 2-6, 6-4. Ganó un solo partido más durante la temporada y terminó el año en el puesto número 83 del mundo. También terminó la temporada como el jugador más joven en el top 100, también ganó el premio ATP Estrella del Mañana. 2016, top 20 y primer título ATP. Representó a Alemania en la Copa Hopman 2016 con Sabine Lisicki. Fue derrotado por Nick Kyrgios y Andy Murray en partidos individuales, sin embargo, logró también una victoria sobre el jugador francés Kenny Deschepper. En la primera ronda del Abierto de Australia perdió ante el número 2 Andy Murray en sets corridos. Comenzó febrero jugando el torneo de Montpellier en indoor, llegó a las semifinales en individuales. Al vencer en la segunda ronda al 13 del mundo y al campeón del US Open 2014, Marin Ili por doble 7-6 en aproximadamente 2 horas y en cuartos a su compatriota Michael Bee por 6-7, 6-2, 7-5 en 2 horas y 43 minutos, pero pierde contra el francés Paul-Henri Mathieu por 7-6 y 7-5 en casi 2 horas de partido. En el último partido fue advertido de una violación de código después de llamar al árbitro de silla idiota de mierda. Mientras que en la modalidad de dobles con su hermano Misia, califican para la final, pero pierden contra Mate Pavic y Michael Venus por 7-5 y 7-6. La semana siguiente jugó en Rotterdam, categoría ATP 500. Llegó a cuartos de final tras vencer a Vasek Pospisil en 2 sets y al 15 del mundo Gille Simon por 7-5, 3-6 y 7-6 en 3 horas de un partido intenso. Ya en cuartos por su partido del día anterior, pierde contra Gail Monfils por 7-6 y 6-3. La semana siguiente, jugó en Marsella jugando un torneo por tercera semana consecutiva. En la primera ronda se deshace del VC Julien Benneteau por un estrecho 7-6, 7-5. En segunda ronda pierde contra un jugador instalado en el top 10 durante varios años, Thomas Bjork, en otro partido estrecho por 6-3, 3-6 y 7-5. En marzo, Alexander jugó para Alemania los octavos de final de la Copa Davis contra República Checa, jugó 2 partidos ambos en singles, perdió en 5 sets ante Thomas Bjork y en el partido decisivo perdió en sets seguidos ante Lukáš Asal que le permitió a República Checa gana por un 3-2 final.
Tras esto jugó el primer Masters 1000 de la temporada. Indian Wells venció a Ivan Dodig en 3 sets, luego en la segunda ronda venció al 23 grados cabeza de serie Grigor Dimitrov por 6-4, 3-6, 7-5 y luego al 16 del mundo Gille Simon por doble 6-2, para calificar por primera vez a los octavos de final de un torneo Masters 1000. Se enfrenta al 5 del mundo Rafael Nadal, y a pesar de tener un punto de partido cuando sacaba 5-4, pero falló una volea con la derecha y luego perdió 14 de los 15 puntos restantes en el partido en el tercero perdiendo por 7-6, 0-6 y 5-7. En el Masters de Miami Zverev venció al wildcard Michael Mmoh en la primera ronda por doble 7-6 y luego perdió ante Steve Johnson por el mismo marcador en desempate. Luego compitió en el Masters de Montecarlo. En su primer partido derrotó fácilmente a Andrei Rublev por 6-1 y 6-3. Luego jugó contra el lucky loser Marcel Granollers tras el retiro de David Ferrer perdiendo en 3 sets. A la semana siguiente jugó en el torneo Conde de Godó. Derrotó a Jan Lennard Struff y Tomás Bellucci, pero perdió ante Malek Haziri en sets corridos. Después de Barcelona, Zverev jugó el torneo de Múnich en su natal Alemania. En primera ronda derrotó a Malek Haziri en un difícil partido por 4-6, 6-3 y 6-2 tomándose revancha de lo ocurrido en Barcelona hace 2 semanas atrás. En segunda ronda enfrentó a Lucas Raasal por 6-3, 6-4. En cuartos de final dio el batacazo del torneo al derrotar al primer sembrado David Goffin en 3 sets por 6-3, 4-6 y 6-3. Ya en semifinales se enfrentó al austríaco Dominic Thiem perdiendo por 4-6, 6-2 y 6-3 en otro partido muy ajustado. Ya en mayo jugó el Masters de Roma, derrotó a Grigor Dimitrov en la primera ronda por un claro 6-1 y 6-4 antes de perder contra Roger Federer en la segunda ronda por 6-3 y 7-5, luego compitió en el torneo de Niza como el octavo clasificado. Ganó su primer partido después de que Kyle Edmund se retirara después del segundo set. En la segunda ronda le ganó a Marcel Granollers por 7-5, 6-7 y 6-2, quien lo había derrotado a principios de abril. En los cuartos de final, Alexander derrotó al segundo clasificado y 18 del mundo Gille Simon por 6-3, 6-7 y 7-6 después de 3 horas de pelea y haber salvado 2 puntos de partido. En semifinales venció al séptimo clasificado Joao Sousa por 6-4, 4-6 y 6-2 en 2 horas 14 minutos para jugar su primera final ATP. Allí, se enfrentó al primer clasificado, campeón defensor y número 15 del mundo, Dominic Thiem, perdiendo por 6-3, 3-6, 6-0 en 1 hora y 40 minutos. Tras esto participó en Roland Garros, batió en las 2 primeras rondas a los franceses Pierre-Hugues Herbert y Stéphane Robert, ambos en 4 sets. Ya en la tercera ronda se enfrentó al número 13 del mundo, el austríaco Dominic Thiem. Sin embargo, perdió en 4 sets por 6-7, 6-3, 6-3, 6-3. Después empezó la temporada de hierba en su país de origen en el torneo de Halle. En la primera ronda venció al serbio Viktor Troicki por doble 6-4. Luego derrotó a Benjamin Becker después de ir arriba un set antes del retiro de su oponente. En cuartos de final derrotó a Marcos Baghdatis por 7-6 y 6-3 después de salvar varios puntos de set en el primero. En la semifinal, venció al 3 veces campeón defensor y 17 veces campeón de Grand Slam Roger Federer en 3 mangas por 7-6, 5-7 y 6-3 en 2 horas y 6 minutos para avanzar a su primera final ATP 500, terminando con la racha de 10 finales consecutivas de Federer en el torneo, y segunda final en general. Con esto se convierte en el primer jugador menor de 20 años en vencer al suizo desde 2006, sucediendo a Andy Murray en el Masters de Cincinnati 2006, y antes de él Rafael Nadal. Esta es también su primera victoria sobre un jugador del top 10. Sin embargo, perdió en la final contra su compatriota Florian Mayer, en un partido holgado por 2-6, 7-5, 3-6 dejando escapar otra oportunidad de ganar un título. Después de esta final, ingresó al top 30 por primera vez y se mantuvo en el puesto 20 durante el resto de la temporada. Su siguiente torneo fue el tercer Grand Slam del año en Wimbledon.
Derrotó a Paul Henry Mathieu en sets corridos antes de derrotar a Mijail Yuzny en 5 sets. Luego perdió en la tercera ronda ante Thomas Berdych por 6-3, 6-4, 4-6 y 6-1, cansado de su partido anterior. A continuación, compitió en el torneo de Hamburgo como el cuarto clasificado perdiendo en la primera ronda contra Íñigo Cervantes en sets corridos. Luego jugó en Washington como séptimo clasificado. Derrotó a Taylor Fritz en sets seguidos antes de derrotar a Malek Haziri en 3 sets. Luego en cuartos de final derrotó al cuarto clasificado Benoit Paire por 6-1 y 6-3 para avanzar a las semifinales, donde perdió ante el segundo clasificado y eventual campeón Gael Monfils por un estrepitoso 6-4 y 6-0. Tras esto jugó en el Masters de Toronto perdiendo en primera ronda contra Yen-Sun Lu en sets seguidos. Tras esto se retiró de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 debido a que no se recuperó a tiempo de una lesión. Zverev tuvo entonces otra derrota en la primera ronda del Masters de Cincinnati frente a Yuichi Sugita en 3 sets. Después compitió en el último Grand Slam del año, el Abierto de Estados Unidos como el número 27 del mundo. Derrotó a Daniel Brands en 4 sets antes de perder contra Daniel Evans en 4 sets en la segunda ronda. A finales de septiembre participó en el ATP 250 de San Petersburgo como quinto clasificado. En la primera ronda se enfrenta a la promesa rusa Karen Khachanov ganando por un estrecho 7-6 y 6-4, en segunda ronda derrotó a otra promesa rusa Daniil Medvedev por 6-3, 7-5. En cuartos de final venció al veterano ruso Mijail Yuzny por doble 6-2 y en semifinales derrota al tercer clasificado y número 9 del mundo Thomas Berdych por doble 6-4 por primera vez en su carrera para avanzar a su tercera final. En la final, derrotó al primer clasificado y campeón del US Open 2016, Stan Wawrinka ganando por 6-2, 3-6 y 7-5, remontando un 0-3 en el tercer set para ganar su primer título ATP. Ganando su primer título a la edad de 19 años, convirtiéndose en el ganador más joven de un torneo ATP desde el croata Marin Ilić, ganador en New Haven en 2008 a la misma edad. Tras esto comenzó la gira asiática en Shenzhen, pero decide bajarse por fatiga y cansancio. Así que comienza de forma oficial con el ATP 500 de Pekín enfrentándose en la primera ronda al número 10 del ranking Dominic Thiem, ganando por 4-6, 6-1 y 6-3 regresando de un set abajo y ganándole por primera vez al austríaco en 4 enfrentamientos. Así se convirtió en el primer adolescente en lograr 3 victorias consecutivas contra Taps 10 desde Boris Becker en 1986. Luego derrotó a Jack Sock en sets seguidos antes de perder ante el quinto clasificado David Ferrer en cuartos de final por 6-7, 6-1 y 7-5. A pesar de ganar el primer set y estar un break arriba en el tercer set finaliza la gira por el continente asiático con el Masters de Shanghái, derrota en la primera ronda al cañonero estadounidense John Isner por un claro 6-4 y 6-2, en la segunda ronda vence al número 11 del mundo Marin Ilić por 3-6, 6-3 y 6-2 tras remontar un set abajo. En tercera ronda perdió ante Jo Wilfried Tsonga por 6-7, 6-2 y 7-5, a pesar de ir 5-3 arriba el set final perdiendo el partido por la inexperiencia hasta el punto de destruir 2 raquetas por la frustración. Aún así logró mejorar su ranking llegando a entrar al top 20 convirtiéndose en el jugador más joven en lograrlo, con 19 años, desde Novak Djokovic en 2006. El 19 de octubre, Alexander anuncia que el torneo de Estocolmo será el último del año para él, para prepararse muy bien de cara al Abierto de Australia 2017 que se realizará en enero, descartando así entrar al Masters de París. Allí en Suecia derrotó sin complicaciones a Adrian Manarino, y luego a Tabaias Kamke en sets corridos instalándose en las semifinales donde perdió en un partido ajustado con Jack Sock luego de ganar el primer set y tener la oportunidad de cerrar el partido en la muerte súbita del segundo siendo el marcador final 6-7, 7-6 y 6-4 a favor del estadounidense. 2017, Top 3 y primeros Masters 1000. En 2017 Zverev se dio a conocer a nivel mundial tras finalizar el año en puesto 4 y ganar 2 Masters 1000, Roma a Novak Djokovic y Canadá a Roger Federer.
Arrancó el año disputando otra vez la Copa Hopman junto a Andrea Petkovic representando a Alemania. Sassia perdió en su debut frente al francés Richard Gasquet por 7-5 y 6-3, a continuación logró vencer a Roger Federer en triple tiebreak ganando por 7-6, 6-7 y 7-6, derrotando así al suizo por segunda vez en su corta carrera y finalmente vence a Daniel Evans por 6-4 y 6-3. En la primera ronda del Abierto de Australia se enfrentó con Robin Haase a quien venció luego de remontar 2-1 abajo y ganar por 6-2, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2 en casi 3 horas. En segunda ronda vence a Frances Tiafoe más fácilmente y en sets corridos por 6-2, 6-3 y 6-4. En tercera ronda le tocó enfrentarse con el eventual finalista, Rafael Nadal. Sassia sorprendió quebrándole al español apenas comenzado el partido para ganar el primer set, pero Nadal se recuperaría igualando el marcador. Aún así Zverev se las arregló para ganar el tercer set en tiebreak. Después de que Rafa forzara un quinto set, Sassia sufrió calambres en las piernas, lo que le impidió seguir a su máximo nivel, a pesar de la derrota frente al español por 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 y 2-6 en 4 horas y 6 minutos en un épico partido física y emocionalmente. Zverev salió ovacionado por el público en general alabando su gran desempeño. Después Nadal diría en una entrevista que Alexander Zverev es el presente y futuro del tenis. En febrero jugó 3 partidos en la primera ronda de la Copa Davis contra Bélgica, aunque solo logró ganarle a Artur de Greef. Cayó contra Steve Darcis en el cuarto punto y en el juego de dobles junto a su hermano Misia. Alemania perdería la serie 1-4. Luego disputó el torneo de Montpellier donde logró su segundo título ATP. Derrotó en segunda ronda al esloveno Al Javedene en un difícil partido por 7-5, 3-6, 6-4, a partir de los cuartos de final se enfrentaría únicamente con franceses, haciendo aún más meritorio su campeonato al lograr derrotar a 3 dueños de casa como Jeremy Chardy por 6-4, 4-6 y 6-2, al número 14 grados mundial Jo Wilfried Tsonga por 6-7, 6-2 y 6-4 en 2 horas y 20 minutos y a Richard Gasquet en la final por 7-6 y 6-3 en 1 hora y media. Alexander increíblemente también logró campeonar este torneo en la modalidad de dobles, haciendo equipo con su hermano Misia Zverev después de haber sido los subcampeones en la edición anterior al vencer a Fabrice Martin y Daniel Nestor por 6-4, 6-7 y 10-3. Después de este logro sufrió la seguidilla de partidos y cayó en las primeras rondas en Rotterdam ante Dominic Thiem por 3-6, 6-3, 6-4 y en Marsella contra Nicolas Mahut por doble 7-6, respectivamente. Siguieron los primeros Masters 1000 de la temporada en marzo. En Indian Wells venció a Facundo Bagnis por 7-6 y 6-3 en segunda ronda. En tercera ronda sería eliminado por Nick Kyrgios por 6-3 y 6-4. En Miami debutó en segunda ronda al ser cabeza de serie arrasando con Lu Jensun por 6-0 y 6-3, en tercera ronda venció a Jon Isner en triple tiebreak por 6-7, 7-6 y 7-6 tras salvar una bola de partido, después derrotó al primer sembrado Stan Wawrinka por 4-6, 6-2 y 6-1 derrotándolo por segunda vez en la misma cantidad de enfrentamientos, en cuartos de final. Otra vez fue eliminado por Kyrgios, esta vez en un partido más complicado perdiendo por 6-4, 6-7, 6-3 en 2 horas y 33 minutos. A mediados de abril, comenzó su temporada sobre tierra batida en el Masters de Montecarlo, aplastó a Andrea Seppi 6-1, 6-2 y a Feliciano López 6-0, 6-4 para llegar hasta la tercera ronda. En el día de su cumpleaños número 20 se enfrentó con Rafael Nadal por tercera vez en su corta carrera. Después de sus contundentes triunfos en las primeras rondas se esperaba un gran partido, pero sorpresivamente cae por un doble 6-1 ante un Rafa que no le dio chance alguna. Aceptó un wildcard para el torneo de Conde de Godó donde sufrió para ganarle al local Nicolás Almagro en 3 sets por un estrecho 7-6, 4-6, 6-4, pero luego fue derrotado por el asiático Yeon Chang tercera ronda por un contundente 6-1, 6-4 acusando el desgaste del partido anterior.
A principios de mayo consiguió su tercer título ATP en Múnich venciendo al argentino Guido Pella en la final por 6-4 y 6-3 con el público de su lado al jugar en su país. En el camino a la final derrotó al francés Jeremy Chardy, su compatriota Jan Lennard Struff y al español Roberto Bautista por doble 7-5 en semifinales, apenas sin descanso tras solo 2 días después de proclamarse campeón en Múnich. Debutó en el Masters de Madrid con un triunfo frente a Fernando Verdasco en primera ronda por 7-5 y 6-3, luego batió al séptimo cabeza de serie Marin Cilic remontando el marcador y venciendo por 6-7, 6-3 y 6-4. En la tercera ronda venció al ex número 4 del mundo Toma Beirdik por doble 6-4 accediendo así a los cuartos de final de un Masters 1000 por segunda vez en la temporada. Finalmente cayó frente al uruguayo Pablo Cuevas en un irregular partido que empezó con buen ritmo, pero al final fue derrotado por 6-3, 0-6 y 4-6 dejando escapar la chance de alcanzar las semifinales de un torneo de esta categoría por primera vez. Pese a todo, su participación en Madrid le valió a Sasia lograr el mejor ranking de su carrera, convirtiéndose en el número 17 del mundo. Alexander seguiría con su muy buen estado de forma en el Masters de Roma logrando una gran semana. En primera ronda derrotaría al sudafricano Kevin Anderson en un disputado encuentro por 6-4, 4-6 y 6-4, luego vence con bastante autoridad a Victor Troicki y Fabio Fognini en sets corridos para llegar a cuartos de final nuevamente. Esta vez Sasia aprendió de las 2 derrotas sufridas anteriormente en el año en esta instancia y derrotó con solvencia a Milos Raonic por 7-6 y 6-1 en 1 hora y media de juego logrando su primera semifinal de Masters 1000. En esta ronda jugó con el cañonero estadounidense John Isner. Zverev hizo lo justo y necesario para derrotarlo en 3 sets por 6-4, 6-7 y 6-1 en casi 2 horas de juego y llegar a su primera final de Masters 1000 y se convirtió en el finalista más joven en un torneo de esta categoría desde Novak Djokovic en Indian Wells 2007. Jugaría la final contra el serbio y contra todo pronóstico sorprendió a propios y extraños dominando todo el partido para imponerse por 6-4 y 6-3 en 1 hora 20 minutos donde su oponente no mostraría ninguna rebelión sin tener breakpoints en contra, logrando así su primer título de Masters 1000, hecho que le permitió colocarse dentro del top 10 por primera vez a la edad de 20 años y un mes. Y se convirtió en el primer jugador nacido en la década de los 90 en ganar un Masters 1000. En Roland Garros teniendo en cuenta sus últimas actuaciones, estaba designado como una de las personas ajenas a pelear por el título e intentar arrebatarle la 10ª a Nadal, pero perdió en la primera ronda contra Fernando Verdasco por 4-6, 6-3, 4-6 y 2-6 siendo una de las decepciones del torneo para el alemán. En resumen fue una gran gira sobre tierra batida, pero no la pudo culminar de la mejor manera al caer en la primera ronda en París. Empezó la temporada sobre césped llegando a semifinales en Hertogenbosch donde caería frente al eventual campeón Gilles Muller por 7-6 y 6-2 en semifinales, luego llegaría a la final en Halle por segundo año consecutivo. Empezaría su camino derrotando a Paolo Lourenzi por 6-3 y 6-2, luego a Philip Kohlschreiber por 6-3 y 6-4 en segunda ronda. En cuartos vence a Roberto Bautista Agut en un partido muy complicado ganando por 6-7, 7-6 y 6-1. Finalmente venció a Richard Gasquet por 4-6, 6-4 y 6-3. En un partido de buena calidad e intensidad para llegar a la final, pero una vez más no pudo gritar campeón al caer derrotado por el legendario Roger Federer por un claro 6-1 y 6-3 en tan solo 53 minutos. Y en el doble se asoció con su hermano Misia llegando a la final que perdieron con Lucas Kubot y Marcelo Melo por 5-7, 6-3 y 10-8 en el Super Tiebreak. En Wimbledon clasifica por primera vez a la segunda semana de un Grand Slam superando fácilmente a Yevgeny Donskoy, Frances Tiafoe y al clasificado Sebastián Ofner sin perder un set. En cuarta ronda cayó ante el subcampeón del año pasado, el canadiense Milos Raonic por 4-6, 7-5, 4-6, 7-5 y 6-1 luego de ir ganando el partido 2-1. También anuncia su asociación con Juan Carlos Ferrero con quien preparará la gira estadounidense que culminará con el último Grand Slam del año. Debutó con Ferrero como entrenador en el ATP 500 de Washington,
en primera ronda sufre bastante para vencer a Jordan Thompson por 4-6, 6-3 y 7-6 luego de salvar 2 bolas de partido. En segunda ronda tendría otro apretado encuentro para vencer a Tennis Sandgren por doble 7-5, en cuartos de final tendría una tarea más sencilla al vencer a Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4, en semifinales vence al número 9 del mundo Kei Nishikori por 6-3, 6-4 y en la final derrota al cañonero sudafricano Kevin Anderson por doble 6-4 en 1 hora y 10 minutos, logrando su cuarto título del año y primer ATP 500. Por la primera ronda del Masters 1000 de Montreal sufrió bastante para vencer a Richard Gasquet por 6-3, 4-6 y 7-6 luego de haber perdido 3 puntos de partido. Después venció a Nick Kyrgios por 6-4 y 6-3 logrando vencerlo por primera vez en 3 enfrentamientos. En cuartos de final derrotó a Kevin Anderson por 7-5 y 6-4. En semifinales venció al joven canadiense de 18 años, Denis Shapovalov, por 6-4, 7-5 en 1 hora y 43 minutos para avanzar a la final donde se enfrentó al suizo y número 3 del mundo Roger Federer como en Halle. Esta vez el alemán se impondría por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 8 minutos dando la sorpresa y logrando su segundo Masters 1000 de su carrera y primero en pista dura, aunque el suizo estuvo disminuido por una lesión en la espalda. Con este triunfo además subió al séptimo lugar del ranking ATP. Así también se convirtió en el primer jugador fuera del Big Four en ganar múltiples títulos de Masters 1000 en la misma temporada desde David Nalbandian en 2007. Después del torneo, se clasificó para la primera edición de las Next Gen Finals que se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre en Milán. Luego en Cincinnati perdió de entrada ante Frances Tiafoe por 4-6, 6-3 y 6-4 finalizando su preparación del cara al US Open con 10 triunfos y una sola derrota con 2 títulos en su haber. En el último Grand Slam del año, el US Open fue cuarto cabeza de serie y pudiendo ser un candidato al título, pero nuevamente decepciona en un Grand Slam. En primera ronda venció a Darian King por 7-5, 7-6, 6-4 y caería contra el croata Borna Koric por 3-6, 7-5, 7-6 y 7-6 en segunda ronda en un partido en el que se le vio muy errático cometiendo 60 errores no forzados con solo 43 tiros ganadores, generando 11 chances de quiebre convirtiendo solo una. Después del torneo, su ranking se eleva hasta el cuarto lugar a pesar de su salida temprana, esto debido a las bajas de Novak Djokovic y Andy Murray. Del 22 al 24 de septiembre, participó en la Laver Cup, torneo no puntuable para el ranking ATP y organizado como homenaje a la leyenda australiana del tenis Rod Laver. En ella, Zverev formaría parte del equipo de Europa donde compartiría equipo con el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el croata Marin Cilic, el austríaco Dominic Thiem y el local Toma Berdych, capitaneados además por el mítico exjugador sueco Björn Borg. El equipo rival estaría formado por jugadores del resto del mundo, entre ellos el australiano Nick Kyrgios, el canadiense Denis Shapovalov, y los norteamericanos John Isner, Sam Querrey, Jack Sock y Frances Tiafoe. Ganó sus 2 partidos de individuales contra Denis Shapovalov doble 7-6 y a Sam Querrey por doble 6-4, puntos que ayudaron para que su equipo gane la Copa por 15-9 tras el triunfo de Federer sobre Kyrgios. En octubre vuelve oficialmente a las canchas para la gira asiática en el primer torneo de la gira en Shenzhen, donde debutó ante Steve Darcis y lo derrotó por 4-6, 7-6 y 7-6. Pero pierde en la próxima ronda ante Damir Dumur por 6-4 y 7-5. Su segundo torneo fue el ATP 500 de Pekín donde venció a Kyle Edmund por 6-3 y 7-6, luego derrotó a Fabio Fognini por 6-4, 6-2 y a Andrei Rublev por 6-3 y 6-2 para llegar a las semifinales del torneo. Con la victoria, se clasificó oficialmente para el Masters de Londres después de Nadal y Federer. Además se convirtió en el jugador más joven en clasificar al torneo de maestros desde Juan Martín del Potro en 2008. Sin embargo, cae en semifinales ante el australiano Nick Kyrgios por 6-3 y 7-5, rompiendo su raqueta en el 5-5 después de sacar para set. Finaliza la gira asiática con el Masters de Shanghái, se clasificó a octavos de final tras la retirada de Al-Haz Bedene cuando ganaba por 4-0 la primera manga,
aunque perdió con Juan Martín del Potro por 3-6, 7-6 y 6-4, mostrando algunos signos de nerviosismo de nuevo en este partido al romper su raqueta. En la temporada bajo techo no tendría buenos resultados, llegando a cuartos de final en Viena y perdió de entrada en París ante Robin Haase. A pesar de estos mediocres resultados, ingresó al top 3 por primera vez en su carrera y se clasificó para el Masters de fin de año tras bajarse de la Next Gen ATP Finals. Quedó situado en el grupo Boris Becker junto con el suizo Roger Federer, el croata Marin Cilic y el estadounidense Jack Sock. En su debut venció al croata en 3 mangas por 6-4, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 5 minutos, estando muy errático cometiendo 41 errores no forzados. Luego en su segundo partido del grupo cayó ante Federer por 6-7, 7-5 y 1-6, en 2 horas 12 minutos después del partido declarar que podrían volver a verse este fin de semana. Luego, tiene la oportunidad de clasificarse para las semifinales, pero perdió contra Jack Sock por 4-6, 6-1 y 4-6 en 1 hora y 53 minutos en el partido decisivo del grupo y terminando en la tercera plaza. A pesar de su derrota, terminó el año entre los 5 mejores de la temporada, en el cuarto puesto, mucho mejor que el año anterior, además con 5 títulos y un subcampeonato. 2018, tercer Masters 1000 y campeón del ATP World Tour Finals. A principios de este año, participa en la Copa Hopman como el año pasado, esta vez con Angelique Kerber. En individuales cae por doble 6-3 ante el belga David Goffin y bate a Vasek Pospisil por 6-4 y 6-2, antes de caer con el joven australiano Thanasi Kokkinakis por 7-5, 6-7 y 4-6 en un partido de un altísimo nivel. Se clasificó a la final ganando todos sus partidos en dobles, donde cayeron ante Suiza en el dobles contra Roger Federer y Belinda Bencic, después de haber perdido contra Federer en individuales por 6-7, 6-0 y 6-2. En el Australian Open llegó a la tercera ronda, derrotando a Thomas Fabiano y su compatriota Peter Gojowczyk en su ruta, antes de ser vencido en 5 sets por el número 59 del mundo Chang Yeon luego de ir 2-1 arriba por 7-5, 6-7, 6-2, 3-6 y 0-6. Cuando se le preguntó en la entrevista posterior si su problema en los torneos de Grand Slam era físico o mental, respondió, definitivamente no físico, y admitió que se presionó demasiado a sí mismo para hacer un buen papel en Australia. En la Copa Davis contra Australia, Zverev ganó sus 2 partidos de individuales, contra Alex de Minaur en 5 mangas por 7-5, 4-6, 4-6, 6-3, 7-6 y Yannick Kyrgios en el cuarto punto por 6-2, 7-6 y 6-2, cerrando la serie por 3-1 para entrar a los cuartos de final. En febrero compite en 2 torneos, el primero en Rotterdam siendo tercer cabeza de serie. Sin embargo, perdió en sets corridos en la segunda ronda contra el perdedor afortunado Andrea Seppi por 6-4 y 6-3, quien llegó a las semifinales. Antes venció a David Ferrer. El segundo fue en Acapulco, donde llegó a las semifinales derrotando a Mackenzie McDonald, Peter Gojowczyk y Ryan Harasan, todo en sets corridos, antes perdiendo ante el eventual campeón Juan Martín del Potro por un contundente 6-4 y 6-2 en las semifinales. En marzo jugó los 2 primeros Masters 1000 del año. En Indian Wells cayó en segunda ronda ante Joao Sousa por 7-5, 5-7 y 6-4, saliendo de entrada a pesar de tener oportunidades de quiebre en el primer y tercer set. Después en Miami comenzó contra Daniil Medvedev por un difícil 6-4, 1-6 y 7-6 en 2 horas y 15 minutos, logrando su triunfo número 200 como profesional. En tercera ronda vence a David Ferrer por 2-6, 6-2, 6-4 y en cuarta ronda a Nick Kyrgios por doble 6-4. En cuartos vence a Borna Coric por doble 6-4 en 1 hora y 24 minutos y en semifinales derrota a Pablo Carreño por 7-6 y 6-2 en 1 hora y media para alcanzar su tercera final de Masters 1000 y primera final de año recién hasta principios de abril. En la final cae ante el 14 grados cabeza de serie y local Jon Isner por 6-7, 6-4 y 6-4 luego de 2 horas y media, perdiendo por primera vez una final de Masters 1000 en un partido en el que estuvo muy irregular con el servicio, teniendo varias oportunidades de quiebre en el segundo para liquidar el encuentro.
Comenzó la gira de tierra batida europea con los cuartos de final de la Copa Davis ante España disputada en Valencia del 6 al 8 de abril sobre arcilla. Abrió la serie venciendo a David Ferrer por 6-4, 6-2, 6-1 y disputó el cuarto punto cayendo ante Rafael Nadal por 6-1, 6-4, 6-4 quedando la serie igualada a 2 y en el quinto y definitivo punto David Ferrer venció de manera agónica a Philip Kohlschreiber en 4 horas y 51 minutos de lucha para sellar el trabajado pase a semifinales del equipo español. Inmediatamente a la semana siguiente jugó en el Masters 1000 de Montecarlo, llegando a las semifinales, luchó en sus primeras rondas contra Gilles Müller y Jan-Lennard Struff perdiendo un set en cada juego. A continuación, en cuartos de final vence a Richard Gasquet en un emocionante e intenso partido por 4-6, 6-2 y 7-5 después de 2 horas y 39 minutos de lucha. En semifinales cayó ante Kei Nishikori por 3-6, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 13 minutos. Una semana más tarde, va a Múnich con la intención de revalidar su título, debuta en primera ronda venciendo a su compatriota Yannick Kampfmann por 6-7, 6-4, 6-2 en un difícil partido y luego vence con mayor facilidad a Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-2 y a Jeon Chang por 7-5 y 6-2 para llegar a la final donde revalidaría con éxito su título al vencer a otro compatriota, Philip Kohlschreiber por doble 6-3 para conquistar el séptimo título de su carrera y primero de la temporada. La semana siguiente juega el Masters de Madrid como segundo cabeza de serie. Debutó en segunda ronda venciendo a Yevgeny Donskoy por 6-2, 7-5, y en tercera ronda a Leonardo Mayer por 6-4 y 6-2, derrotó a Ion Isner en cuartos de final por 6-4 y 7-5 tomando venganza de lo ocurrido en Miami. En la semifinal derrota al tenista canadiense Denis Shapovalov en una clara victoria por 6-4 y 6-1 en solo 57 minutos. En la final se enfrentó a Dominic Thiem verdugo de Rafael Nadal en cuartos, a quien venció por un doble 6-4 para proclamarse campeón del torneo, ganando su tercer Masters 1000. En el torneo no cedió ni un set y tampoco le pudieron quebrar el saque, solo enfrentó un punto de quiebre que salvó, al ganar el título. Con solo 21 años, se convirtió en el quinto jugador activo que ganó al menos 3 títulos de Masters 1000, siendo los otros 4 del Big Four. Luego jugó el último Masters 1000 sobre tierra del año, Roma como campeón defensor, llegó a los cuartos de final con victorias sobre Matteo Berrettini por 7-5, 6-2 y a Kyle Edmund por un trabajado 7-5 y 7-6, en cuartos venció a David Goffin por 6-4, 3-6 y 6-3 antes de llegar a la final por segundo año consecutivo con una victoria en sets corridos ante Marinelli por un luchado 7-6 y 7-5 en 2 horas y 3 minutos. Llegó a su quinta final de Masters 1000, se convirtió en el séptimo jugador en la era abierta en llegar a ese hito antes de cumplir 22 años. En la final jugó ante el sembrado número 1 y rey de la arcilla Rafael Nadal, cayendo por 6-1, 1-6 y 6-3 en un extraño partido donde quebró de entrada en la tercera manga y cuando restaba 1-3 se suspendió el encuentro por lluvia que se retrasó por 5 minutos. En la vuelta Nadal ganó su saque y el encuentro se volvió a suspender por lluvia. La suspensión fue más larga durando 1 hora. En su regreso a la pista Nadal salió con las ideas más claras ganando 4 juegos consecutivos llevándose el título. A la vez Nadal terminó con la racha de 13 partidos ganados de Zverev sobre tierra batida. El 27 de mayo empezó el segundo Grand Slam del año, Roland Garros como segundo cabeza de serie. En primera ronda venció a Ricardas Berankis por un fácil 6-1, 6-1 y 6-2 antes de lograr 3 victorias consecutivas en 5 sets, 2-1 en sets abajo en los 3 encuentros. En primer lugar, frente a Duan Lajovic, ganando por 2-6, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-2. En la tercera ronda a Damir Dumur por 6-2, 3-6, 4-6, 7-6, 7-5 después de casi 4 horas salvando un punto de partido en el tiebreak del cuarto y logrando su primera victoria sobre un top 50 en Grand Slam, logró su tercera victoria seguida en el set decisivo en la cuarta ronda contra Karen Khachanov por 4-6, 7-6, 2-6, 6-3 y 6-3 algo que le garantizó su primer cuarto de final en un Grand Slam.
Fue derrotado por Dominic Thiem en los cuartos de final por un claro 6-4, 6-2 y 6-1 en 1 hora y 50 minutos, acusando el desgaste de los 3 partidos seguidos a 5 sets y jugando con un vendaje arriba de la rodilla derecha. Comienza la temporada de césped en Halle, donde cae en primera ronda ante el ganador del torneo Borna Coric por 6-1 y 6-4. Y en Wimbledon fue el tercer cabeza de serie detrás de Federer y Nadal respectivamente. Venció en primera ronda a James Duckworth por 7-5, 6-2 y 6-0, en segunda ronda vencería a Taylor Fritz en 5 mangas por 6-4, 5-7, 6-7, 6-1, 6-2 y en tercera ronda caería sorpresivamente ante Ernest Galvis por 7-6, 4-6, 5-7, 6-3 y 6-0 en 3 horas y 20 minutos, convirtiéndose en su sexto partido a 5 sets en Grand Slam durante 2018 y con un registro favorable de 4-2. En agosto, comenzó la gira veraniega por canchas de cemento estadounidense con el ATP 500 de Washington siendo principal cabeza de serie. Excepto de la primera ronda, debuta en la segunda contra Malek Haziri ganando por un contundente 6-2 y 6-1. En tercera ronda se enfrenta a su hermano Misja Zverev ganando por 6-3, 7-5 en un gran partido por parte de ambos. En cuartos vence al japonés Kei Nishikori por 3-6, 6-1 y 6-4 tras perder el primer set. En semifinales vence fácilmente al griego de 19 años Stefanos Tsitsipas por 6-2 y 6-4 para llegar a la final, que sería la final más joven en la historia de la ATP, desde Indian Wells en 2007. Finalmente ganó su tercer título de la temporada al vencer por 6-2 y 6-4 al joven australiano de 19 años Alex de Minaur. Tras esto jugó el Masters de Toronto, torneo del que es campeón defensor. Comenzó venciendo a Bradley Clan y Daniil Medvedev en sets corridos para llegar a cuartos, donde caería contra la sorpresa del torneo Stefanos Tsitsipas por 3-6, 7-6 y 6-4 en un partido intenso de 2 horas 27 minutos, habiendo servido para el partido en el segundo cuando sacaba 5-3 y también haber tenido 2 puntos de partido. Su último torneo de preparación de cara al US Open sería el Masters de Cincinnati, perdiendo a las primeras de cambio contra Robin Haase por un ajustado 7-5, 4-6, 5-7. De esta forma llega al último Grand Slam del año con 7 triunfos y 2 derrotas en la gira norteamericana y con un título y no llegando como favorito al título en Nueva York. Comienza el US Open con 2 convincentes victorias sobre Peter Palansky y Nicolas Mahut en sets corridos antes de perder en la tercera ronda contra Philip Kohlschreiber en 4 sets, decepcionando nuevamente en un Grand Slam. Tras este contratiempo en Estados Unidos, del 21 al 23 de septiembre, participó en la Laver Cup por segundo año consecutivo para el equipo de Europa. Pierde su único partido de dobles con Roger Federer contra la pareja estadounidense de John Isner y Jack Sock por 6-4, 6-7 y 9-11, pero ganó sus 2 partidos individuales contra John Isner nuevamente por 3-6, 7-6 y 10-7 en un partido duro, y luego a Kevin Anderson por 6-7, 7-5 y 10-7 para permitir que su equipo gane la Copa por 13-8. Regresó a la competición oficial a inicios de octubre para la gira asiática, con un mal comienzo en el ATP 500 de Pekín, perdiendo contra Malek Haziri en la segunda ronda. Luego en el Masters de Shanghái llegó a semifinales tras vencer en sets corridos a Nicolas Basilashvili por 7-5, 6-4, a Alex de Minaur por 6-4, 6-1 y al sembrado número 11 Kyle Edmund por doble 6-4 en solo 1 hora y 12 minutos. Esta victoria también le da la calificación para el Masters de Londres, siendo su segunda clasificación después de 2017. En semifinales es ampliamente vencido por el número 3 del mundo Novak Djokovic por un claro 6-2 y 6-1 en solo 1 hora de juego, quien ganaría el torneo. Comienza la temporada indoor con el ATP 500 de Basilea, donde alcanzó las semifinales tras vencer a Robin Haase, Alexei Popirin y Roberto Bautista en sets corridos. En las semifinales fue derrotado por la sorpresa del torneo Marius Copil por 3-6, 7-6 y 4-6. Luego en el Masters de París-Bercy comienza venciendo a Frances Tiafoe por doble 6-4, luego en tercera ronda vence a Diego Schwartzman por 6-4 y 6-2.
Finalmente es derrotado en cuartos de final por el ruso Karen Khachanov por un claro 6-1 y 6-2 en solo 1 hora y 10 minutos, quien sería a la postre el campeón del torneo ganando su primer Masters 1000. Ya en el último torneo del año, el ATP World Tour Finals quedó situado en el grupo Gustavo Kirtan junto al serbio Novak Djokovic, el croata Marin Cilic y el estadounidense John Isner. Ganó su primer partido contra el croata en 2 desempates y en 2 horas 6 minutos, luego cae por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 16 minutos contra el serbio. Finalmente gana el último lugar para las semifinales eliminando a Isner por 7-6 y 6-3 en 1 hora y 21 minutos, convirtiéndose en el semifinalista más joven desde Juan Martín del Potro en la edición 2009. Ahí se enfrentó al número 3 del mundo, el suizo Roger Federer, y lo venció por un estrecho 7-5 y 7-6 para clasificarse a la final del torneo de maestros por primera vez. Ahí enfrentó al serbio y número 1 del mundo, Novak Djokovic, a quien venció sin apelación por 6-4 y 6-3, logrando el 10º y más importante título de su carrera, convirtiéndose en el 7º jugador más joven con 21 años en ganar el Masters y el más joven desde el propio Djokovic en 2008. Se convirtió en el primer alemán en ganar el torneo de maestros desde Boris Becker en 1995. Esta fue también la primera victoria de Zverev sobre un jugador actual número 1 del mundo. Finalizó la temporada como número 4 del mundo al igual que el año pasado, manteniéndose en el top 5 durante todo el año, logrando un Masters 1000 y el torneo de maestros, pero sin embargo, su cuenta pendiente aún eran los Grand Slam. 2019, irregularidad y bajón anímico. Comenzó la temporada disputando la Copa Hopman, asociándose con Angelique Kerber. Venció sucesivamente a Lucas Pouille por 6-3, 6-7, 6-2 y luego a David Ferrer por 6-4, 4-6, 7-6, en su tercera partido derrota fácilmente a Matthew Ebden por 6-4, 6-3 para acceder a la final donde se enfrentaron a Suiza. En individuales cayó contra Roger Federer 4-6, 2-6, tras el triunfo de Kerber sobre Belinda Bencic se tuvo que disputar el dobles mixtos para definir al campeón de la edición 2019, donde los alemanes cayeron en un épico partido por 0-4, 4-1, 3-4 a pesar de disponer de 2 pelotas de título. En la ceremonia de entrega de premios, Zverev se divierte preguntándole a Federer cuándo planea retirarse, bajo la risa del público. Después de una semana de descanso, jugó el Abierto de Australia. Pasó fácilmente la primera ronda en menos de 2 horas contra el 67 del mundo Al Javedene por 6-4, 6-1, 6-4. En segunda ronda se enfrentó al francés Jeremy Chardy y pesar de ir ganado 2-0 e ir dominando el partido no pudo cerrar el encuentro mostrando sus dificultades a la hora de afrontar los Grand Slam y finalmente gana en 5 sets por 7-6, 6-4, 5-7, 6-7 y 6-1. En la siguiente ronda se recuperó aplastando al australiano Alex Bolt 6-3, 6-3, 6-2, pero inesperadamente cayó en octavos de final contra el canadiense Milos Raonic por un score de 1-6, 1-6, 6-7. Sin embargo, al final del torneo, regresó al tercer lugar del ranking de la ATP, aprovechando la temprana eliminación de Roger Federer. En los primeros días de febrero, disputó la fase clasificatoria de la Copa Davis 2019 en donde su país enfrentó a Hungría en Frankfurt sobre pista dura. Disputó el segundo punto y derrotó fácilmente a Peter Nagy 6-2 en 1 hora y 10 minutos. Ya en el cuarto punto batió a Gabor Boursow 6-3, 6-4 y finalmente Alemania ganó la serie 5-0 clasificándose para la fase final que se celebrará en noviembre en Madrid. Por una molestia en el tobillo, renunció al torneo de Rotterdam, que se celebró del 9 al 17 de febrero. Regresó a la competencia el 26 de febrero como segundo cabeza de serie en el torneo de Acapulco. En sus 2 primeros partidos batió al australiano Alexei Popyrin 6-3, 6-3 y luego al español David Ferrer que jugaba su última temporada como profesional por 7-6 y 6-1. En los cuartos de final, venció fácilmente al joven prodigio australiano Alex de Minaur por doble 6-4 en 1 hora y 15 minutos para acceder a las semifinales.
Allí se deshizo rápidamente del 64º del mundo Cameron Norrie en 2 sets por 7-6 y 6-3. Jugó su 16ª final ATP con solo 21 años contra el polémico tenista australiano Nick Kyrgios, que venía de eliminar a Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka y Leon Isner sucesivamente, cayendo en 2 sets por 3-6 y 4-6. Sin embargo, ganó el dobles con su hermano Misia, venciendo en la final a Austin Krajicek y a Artem Sitak 2-6, 7-6 y 10-5. En marzo disputó los dos primeros Masters 1000 de la temporada. El primer fue Indian Wells, donde perdió sorpresivamente en la tercera ronda contra Jan-Lennard Struff por un claro 6-3, 6-1. Y en Miami también pierde de entrada en la segunda ronda contra el español David Ferrer, quien lo derrota en 3 sets 6-2, 5-7 y 3-6. Durante esta serie de malos resultados, Sasa explicó que se encontraba en un momento particular de su vida, por los problemas de salud de su padre y por haberse separado de su pareja. Consciente de su falta de ritmo competitivo, decide empezar su gira de tierra batida el 8 de abril tras registrarse a último momento recibiendo un wildcard para disputar el ATP 250 de Marrakech en Marruecos. Como principal cabeza de serie venció en la primera ronda al uzbeko Denis Istomin doble 6-4 y luego perdió contra el español Jaume Munar, especialista en esta superficie y con 8 victorias sobre tierra batida en este año, en 3 sets por 6-7, 6-2, 3-6. A la semana siguiente jugó el primer Masters 1000 sobre arcilla de la temporada, Montecarlo. Comenzó desde la segunda ronda eliminando al joven tenista canadiense Félix Auger-Aliassime por un fácil 6-1 y 6-4, luego en tercera ronda cayó contra el futuro campeón del torneo, el italiano Fabio Fognini por 6-7, 1-6. Tras este nuevo fracaso, a la semana siguiente disputa el torneo Conde de Godó. Debutó en la segunda ronda al ser segundo cabeza de serie contra el chileno Nicolás Yeri y en un partido con vaivenes del alemán cayó 6-3, 5-7 y 6-7 a pesar de tener varias chances de cerrar el encuentro luego de tener un punto de partido en el segundo set, y en el tercero, ir liderando 3-0 en la muerte súbita. Así solo suma 3 victorias y 5 derrotas en sus últimos 3 torneos sin poder alcanzar los cuartos de final. El 1 de mayo, comenzó el torneo de Múnich en su natal Alemania, donde defendía título. Empezó desde la segunda ronda como principal cabeza de serie derrotando al argentino Juan Ignacio Londero en 2 sets por 7-5, 6-1 para encontrarse en los cuartos de final al chileno Cristian Garín, quien durante este año solo ha jugado en tierra batida. Además se jugó una especie de revancha de la final de Roland Garros 2013 Junior y nuevamente ganó Garín en un luchado partido por 4-6, 7-5 y 5-7 luego que Zverev desperdiciara 2 puntos de partido en el set final cuando iba 5-4 arriba. Esto tiene un efecto en su ranking al hacerle perder el tercer lugar mundial a manos de Roger Federer. Con un bajo nivel de tenis, emocional y personal disputó el Masters de Madrid como tercer sembrado. Comenzó desde la segunda ronda enfrentándose al local David Ferrer. Se tomaría revancha de lo ocurrido en Miami hace 2 meses atrás y lo apabullaría por un fácil 6-4, 6-1 retirando al español del tenis profesional debido a que este era su último torneo. En la tercera ronda, hizo un gran partido para vencer al polaco Hubert Hurkacz por marcador de 3-6, 6-4, 6-4 para acceder a los cuartos de final. También por fin logró hilvanar 2 triunfos seguidos desde febrero. Allí se enfrenta al griego Stefanos Tsitsipas, quien lo derrota en 3 sets por 5-7, 6-3 y 2-6. Al no poder defender los puntos obtenidos el año anterior por su título, pierde otro lugar en el ranking del 13 de mayo y baja al quinto lugar. En el Masters de Roma enfrentó en la segunda ronda al wildcard local Matteo Berrettini, sigue sin poder encontrar su mejor nivel y también atrapado con sus problemas personales. Perdió en 2 sets por doble 5-7 y así perdió cerca de 500 puntos al no poder defender su final del año anterior. Necesitado de confianza y de triunfos, se inscribió a última hora en el torneo de Ginebra, un torneo ATP 250. Como principal cabeza de serie, debutó en la segunda ronda contra el letón Ernsts Galvis al que batió 6-2, 6-1 en una hora de juego,
Luego en los cuartos de final debe luchar contra el boliviano Hugo Dellien ganándole por 7-5, 3-6, 6-3 para acceder a semifinales. Allí se enfrenta al argentino Federico Del Bonis, nuevamente necesita 3 sets para ganar por 7-5, 6-7 y 6-3. En la final se enfrenta al chileno Nicolás Yeri, y después de 2 interrupciones debido a la lluvia, y 2 puntos de partido salvados, gana su 11º título y el único del año después de una larga batalla de 2 horas y 57 minutos por 6-3, 3-6, 7-6. Llega a Roland Garros con una semana menos de descanso a diferencia de todos los top 10, pero con mucha confianza tras su título en Ginebra. Juega en la primera ronda contra el australiano John Millman como quinto preclasificado, al que derrota en 5 sets con mucha dificultad por 7-6, 6-3, 2-6, 6-7, 6-3, duelo donde rompió su raqueta de la rabia tras perder el cuarto set. En la segunda ronda, derrotó fácilmente al joven sueco y número 148 del mundo, Mikael Yme, por 6-1, 6-3 y 7-6. En la tercera ronda, se enfrenta al 35 del mundo y al 30 grados sembrado Duan Lajovic y nuevamente necesita 5 sets para derrotarlo por 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2, e irónicamente al igual que con Millman iba 2-0 arriba en sets. En octavos de final, derrotó al 12 del mundo Fabio Fognini, ganador reciente del Masters de Montecarlo, en 4 sets por 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6 para acceder a su segundo cuartos de final consecutivo en la capital francesa. Allí se enfrentó al número 1 del mundo el serbio Novak Djokovic, cayendo en sets corridos por 5-7, 2-6, 2-6. El 7 de junio, anunció su participación en el torneo de Stuttgart, un ATP 250 sobre césped, donde será el máximo favorito. Sorpresivamente cayó en la segunda ronda contra su compatriota Dustin Brown por 4-6, 7-6, 3-6. Luego juega en Halle donde vence a Robin Haase y Steve Johnson en sus 2 primeras rondas en sets corridos. En los cuartos de final perdió contra el belga David Goffin 6-3, 1-6, 6-7 después de tener 2 puntos de partido en el 5-4 del tercer set. En Wimbledon, cayó sorpresivamente en la primera ronda contra el checo Guy Vesely por 6-4, 3-6, 2-6, 5-7 confirmando sus dificultades para jugar los Grand Slam. Tras algunos problemas con su antiguo agente, Zverev decide unirse a Team 8, la agencia de representante de jugadores perteneciente al tenista Roger Federer. A finales de julio, jugó el ATP 500 de Hamburgo como segundo sembrado. En la primera ronda venció a Nicolás Yeri por 6-4, 6-2 y luego derrotó en la segunda ronda al argentino Federico Del Bonis 6-4 y 7-6 para avanzar a los cuartos de final. Después anunció el fin de la colaboración con su entrenador Ivan Lendl. Comenzó mal el partido contra el serbio Filip Krajinovic perdiendo la primera manga, pero después se recompuso y ganó 2-6, 7-5, 6-2. En semifinales perdió contra el campeón defensor, el georgiano Nikoloj Basilashvili, en 3 sets por 4-6, 6-4 y 6-7 a pesar de haber servido para el partido en el tercer set 5-3 y liderar 5-2 en la muerte súbita. Inmediatamente empezó su gira por canchas duras norteamericanas con el Masters de Montreal como tercer sembrado. En la segunda ronda derrotó al británico Cameron Norrie por un estrecho 7-6, 6-4 y en octavos de final se vengó del georgiano Nikoloj Basilashvili por 7-5, 5-7 y 7-6 salvando un punto de partido. En los cuartos de final, perdió ante el ruso Karen Khachanov en 2 sets por 4-6, 4-6. En el Masters de Cincinnati perdió de entrada contra el serbio Miomir Kekmanovic por 7-6, 2-6, 4-6. Fue cabeza de serie número 6 en el último Grand Slam del año, US Open. En primera ronda venció con muchas dificultades al moldavo Radu Albot por 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 y en la segunda ronda volvió a tener otro partido complicado contra el estadounidense Frances Tiafoe ganando por 6-3, 3-6, 6-2,
2-6, 6-3. En la tercera ronda, tiene otro extenuante partido contra el esloveno Al-Javedene, a quien vence en 4 sets por 6-7, 7-6, 6-3 y 7-6, pero perdió en la cuarta ronda contra el argentino Diego Schwartzman por 6-3, 2-6, 4-6, 3-6, demostrando que los Grand Slam siguen siendo una piedra en el zapato para el alemán. Representó al equipo europeo en Ginebra del 20 al 22 de septiembre en una nueva edición de la Lever Cup. Perdió su primer singles contra Jon Isner por 7-6, 4-6, 1-10, luego ganó el dobles asociándose con Roger Federer contra la dupla Jack Sock/Denis Shapovalov por 6-3, 7-5. Luego, en el último día, ganó el partido decisivo contra el canadiense Milos Raonic por 6-4, 3-6 y 10-4 que llevó a su equipo a la victoria. A principios de octubre jugó el ATP 500 de Pekín siendo segundo sembrado. En primera ronda batió al estadounidense Frances Tiafoe 6-3, 6-2 y luego se deshace fácilmente del canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-1. En los cuartos de final derrotó al estadounidense Sam Querrey 7-6, 6-2, pero perdió en semifinales contra el griego Stefanos Tsitsipas por 6-7, 4-6. A la semana siguiente jugó el Masters de Shanghái, exento de la primera ronda, derrotó al francés Jeremy Chardy en segunda ronda en doble tiebreak por 7-6 y 7-6. En los octavos de final derrotó al ruso Andrei Rublev 6-0, 7-6 y luego ganó sus cuartos de final contra Roger Federer por 6-3, 6-7 y 6-3. En las semifinales derrotó al italiano Matteo Berrettini, verdugo de Dominic Thiem en la ronda anterior, en poco más de una hora por 6-3, 6-4 para acceder a su sexta final de Masters 1000. Ahí enfrentó al ruso y número 4 del mundo, Daniil Medvedev, contra quien perdió rápidamente en 1 hora y 14 minutos por 4-6 y 1-6. Fue segundo cabeza de serie en el ATP 500 de Basilea donde se enfrentó en la primera ronda al estadounidense Taylor Fritz, con quien perdió en 2 sets por 6-7, 4-6. En el Masters de París-Bercy empezó en la segunda ronda venciendo fácilmente al español Fernando Verdasco por 6-1, 6-3. En tercera ronda perdió contra el joven canadiense Denis Shapovalov por 2-6, 7-5, 2-6. Ya en el último torneo de la temporada, el ATP Finals quedó ubicado en el grupo Andrei Agassi con el español Rafael Nadal, el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas. En su primer partido debutó ante Nadal y lo derrotó por primera vez por 6-2 y 6-4. En su segundo partido perdió ante Tsitsipas por 3-6, 2-6 y en su partido clasificatorio venció a Medvedev por 6-4 y 7-6 para avanzar como segundo en su grupo. Sin embargo, no pudo defender su título, perdiendo contra Dominic Thiem en las semifinales por 5-7, 3-6. Zverev terminó la temporada como número 7 del mundo. Competiciones por equipo. Lever Cup. Zverev participó en la inauguración de la Lever Cup en Praga en 2017. Acumuló 4 puntos al ganar sus 2 partidos individuales para el equipo europeo cuando derrotaron al resto del mundo 15-9. Jugó un papel más protagónico en 2018 y 2019, ganando el partido decisivo en ambas ediciones contra Kevin Anderson y Milos Raonic respectivamente. Copa Davis. Hizo su debut en la Copa Davis en marzo de 2016 contra República Checa, se enfrentó al no 7 del mundo Toma Berdych en su partido debut y llegó a liderar 2-1 en sets antes de finalmente perder en 5 mangas. Después de que los checos ganaran el dobles, y que Philip Kohlschreiber ganara sus 2 partidos individuales, Zverev se enfrentó a Lucar Asal en el quinto y decisivo punto de la serie. Asal ganó el partido fácilmente para enviar a la República Checa a cuartos de final. En los octavos de final de la Copa Davis 2017 se enfrentaron a Bélgica. Zverev logró su primera victoria en la competencia al batir a Arthur de Greef en sets corridos en el segundo punto, pero después perdió el dobles con su hermano Misia, así como su segundo partido de singles con Esteve Darcis. Bélgica ganó la serie 4-1.
Zverev ganó su primera llave en los octavos de final de 2018 contra Australia de visitante, ganando sus dos partidos individuales contra Alex de Minaur y Nick Kyrgios, aportando su granito de arena en el triunfo alemán 3-1. En los cuartos de final, Alemania tomó una ventaja de 2-1 contra España después de la victoria de Sasia sobre David Ferrer y el triunfo de Han-Lennard Struff Fighting Puts en el dobles. Sin embargo, el equipo español remontó y ganó la serie en el último día después de que Zverev perdiera contra Nadal y Kohlschreiber perdiera un apretado partido de 5 sets ante Ferrer. En 2019, se cambió el formato de la Copa Davis para que 18 países compitieran en las finales durante una sola semana en noviembre, pero solo 6, mientras que los otros 12 se decidieron a través de una ronda de clasificación en febrero. Alemania disputó la ronda clasificatoria quedando emparejada con Hungría. Zverev participó y ganó sus dos partidos individuales, ya que Alemania ganó la serie 5-0. No participó en las finales de noviembre, en las que Alemania perdió en cuartos de final. Hopman Cup. Representó a Alemania en la Copa Hopman durante 4 años consecutivos desde 2016 hasta 2019 con 3 parejas diferentes. En 2016, con Sabine Lisicki. El dúo ganó su llave contra Francia, con Zverev ganando sus partidos de individuales y dobles mixtos. Sin embargo, fueron derrotados contra Gran Bretaña y Australia Verde y no avanzaron a la final. Al año siguiente, participó con Andrea Petkovic. Si bien la dupla alemana solo venció a Gran Bretaña, Zverev también derrotó a Federer en individuales en el primer torneo del suizo regresando por lesión. Tuvo mucho más éxito en 2018 y 2019 cuando hizo dupla con Angelique Kerber. En su primer año juntos, pudieron llegar a la final, principalmente gracias a que ganaron los 3 partidos de dobles mixtos. En la final contra Suiza, Zverev perdió su partido de singles ante Roger Federer. Aunque Kerber ganó su partido de individuales contra Belinda Bencic, perdieron el decisivo duelo de dobles mixtos. Regresaron en 2019 y nuevamente llegaron a la final para repetir la final del año anterior contra Federer y Bencic. Compartieron grupo con Australia, Francia y España, los dos ganaron los 6 partidos individuales, pero perdieron 2 de sus 3 partidos de dobles mixtos contra Australia y Francia. Al igual que el año anterior, la final se decidió en el dobles mixtos después de que Federer derrotara a Zverev y Kerber a Bencic. Con el formato de Fast 4 el partido se fue a 3 sets. En el tiebreak del set decisivo, ambos equipos tuvieron un punto de partido en el 4-4. Suiza se llevó el título con Federer sacando para ganar por 4-0, 1-4 y 4-3. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El 30 de julio de 2021 consiguió derrotar al número 1 del mundo, Novak Djokovic, en las semifinales de la Olimpiada de Tokio 2020, celebradas en 2021 por causa de la pandemia vírica de 2020. A pesar de empezar con un set abajo, aparentemente fácil para Djokovic, supo reponerse e imponer su dominio en el segundo set, para terminar devolviendo al serbio el 6-1 inicial y clasificarse para la final. En la final por el oro venció con gran autoridad al ruso Karen Khachanov. Estilo de juego. Zverev es un jugador de línea de base agresivo. A menudo que se queda atrás detrás de la línea de base y apunta a golpear potentes golpes de fondo para tiros ganadores o para desgastar a su oponente. Aunque su estatura lo hace más lento, también aumenta su alcance y le da la más posibilidad de devolver las bolas. Novak Djokovic ha comentado que se mueve bien para su altura. Zverev puede generar potentes golpes tanto con su revés y su derecha. Su revés en particular es considerado como su mejor golpe y uno de los mejores en el juego. Zverev emplea una empuñadura occidental cuando golpea la pelota. Tiene un agarre continental oriental en su revés. También puede golpear rebanadas que requieren un centro de gravedad bajo, a pesar de su altura. Con 1,98 m de altura, puede generar grandes servicios a 220 km por hora o más rápido en ángulos más agudos que jugadores más bajos. El año en que Zverev entró por primera vez en el top 20, aún no era uno de los mejores servidores en el circuito,
ocupando el puesto 38 en la clasificación de servicio, una estadística que combina 6 estadísticas de servicio básico, porcentaje de servicio, porcentaje de puntos de primero servicio, puntos porcentuales ganados, juegos de servicio ganados, aces y dobles faltas. Esto estaba muy por detrás de él en el puesto 18 en la calificación de retorno, lo que demuestra que su juego de resto fue mucho más fuerte que su servicio. Para 2018, mejoró en ambas categorías, ubicándose en el puesto 19 en la clasificación de servicio y en el octavo lugar en resto. Zverev se destaca en particular por alcanzar un alto porcentaje de primeros servicios, con un 64,2% en 2018. En su juego de retorno, tuvo el quinto porcentaje más alto de puntos de primer servicio ganados ese año con un 32,4%. Zverev es un jugador de todas las canchas y no pretende ser mejor en ninguna superficie en particular. Él dijo: siento que puedo jugar en todas las superficies. He estado en 2 finales o gané torneos en todas las superficies. No siento que deba centrarme en una. Siento que tengo buenas oportunidades en todas ellas. Tony Nadal, el tío y entrenador de Rafael Nadal, ha elogiado su habilidad en canchas duras en particular, diciendo: su mejor superficie es, en mi opinión, la cancha dura, porque se mueve mejor que lo que hace sobre la arcilla. 6 de los primeros 10 títulos de Zverev llegaron en canchas duras, mientras que los otros 4 fueron en tierra batida. A finales de 2018, aún no ha ganado un título en césped, pero ha llegado a 2 finales y también derrotó a Federer en esa superficie. Zverev también tiene la capacidad de servir y volear. Su hermano mayor, Misja, es considerado como el mejor jugador con este estilo de juego en la gira moderna. Aunque Sassia no emplea esta técnica tan a menudo como su hermano, ha demostrado que puede ser efectivo en grandes partidos como la final del Masters de Madrid 2018 contra Dominic Thiem, un jugador que rara vez llega a la red. La técnica de volea de Zverev es considerada como una de sus mayores debilidades. Zverev creció alto, pero flaco y no muy musculoso. Su entrenador físico, Jess Green, se impuso a hacerle más fuerte y estableció como objetivo sumar 4 kilogramos de músculo por año. Inicialmente, Zverev tuvo dificultades para adaptarse a este estilo de entrenamiento en la cancha y dijo: no tenía idea de lo que estaba pasando en mi cuerpo, y necesitaba adaptar su técnica de tiro cuando se hizo más musculoso. Con el tiempo, mostró mejoría en la cancha. Green comentó: comenzó a volverse menos tembloroso. Comenzó a absorber energía, de modo que cuando alguien golpea con fuerza, puede devolver la pelota y todo encaja en su lugar. Vida personal. Zverev vive en Montecarlo, Mónaco. De niño residió en Hamburgo. Desde los 12 años pasó las temporadas de invierno entrenando en la Academia Saddlebrook de Florida. Por todo este trajín de vida, habla alemán, ruso e inglés. Con su hermano mayor compitió en el circuito juvenil de la ITF y más tarde en el ATP Tour. Zverev tuvo frecuentes oportunidades de conocer y hasta entrenar con tenistas profesionales ya desde niño. A los 5 años conoció a Roger Federer en el Masters de Hamburgo. Zverev recordó el encuentro y dijo: conseguí su autógrafo y me dijo: bueno, tal vez si trabajas duro, algún día podríamos jugar el uno contra el otro en alguna parte. Él comentó que le contaron que a los 4 años practicó minitenis con Rafael Nadal y Novak Djokovic. Su padre recuerda muchos casos en los que Sassia practicó con profesionales de la ATP, por ejemplo en la Copa del Mundo por equipos de Düsseldorf cuando entrenó con Gilles Simon mientras este esperaba al resto de su equipo. El ídolo del tenis de Zverev es Roger Federer. Ha dicho que Federer es el único jugador que lo ha hecho sentir deslumbrado. Cuando Zverev derrotó a Federer para ganar el segundo título de Masters de su carrera en el Abierto de Canadá de 2017, dijo: este contra Roger es algo muy especial para mí porque siempre fue un gran ídolo de mi infancia. El mejor jugador de todos los tiempos, vencerlo en una final, no en cualquier final, sino en la final de un Masters 1000, es increíble.
Zverev practica otros deportes en su tiempo libre como baloncesto y golf. Es fan del equipo de baloncesto NBA, Miami Heat y del Bayern Múnich en la Bundesliga. El mejor amigo de Zverev en la gira es el especialista brasileño en dobles Marcelo Melo, es campeón en dobles del Abierto de Francia y de Wimbledon. Melo aparece con frecuencia en el palco de Zverev durante los partidos, incluso en el Abierto de Washington de 2017 y las finales de la ATP de 2018, las cuales ganó. Los relatos de testigos presenciales a menudo han sugerido o insinuado que Zverev es diabético, aunque nunca lo ha confirmado públicamente. Zverev tiene una hija llamada Mayla con su exnovia, Brenda Patea. Nació el 11 de marzo de 2021. Patea afirmó que Zverev tiene una participación mínima en la vida de su hija. En octubre de 2020, Olga Saripova, otra de las exnovias de Zverev, lo acusó de abusar física y emocionalmente de ella durante el transcurso de su relación. Saripova declaró que Zverev le golpeó la cabeza contra una pared de su apartamento, le cubrió la cara con una almohada, la sujetó y la arrojó de su habitación de hotel en el US Open en 2019 sin muchas de sus pertenencias, incluido su pasaporte. Zverev negó las acusaciones diciendo, es todo mentira, no hay nada cierto en todo lo que cuenta. Cuanta más atención preste a esta historia, más grande y larga se hará. Estoy decidido a luchar contra eso. Los padres de Zverev por otro lado comentaron que Olia lleva un estilo de vida propio de una persona desequilibrada, y que su hijo era disciplinado. Olia decidió dar una entrevista de más de 2 horas explicando toda la situación de violencia doméstica que presuntamente vivió con Zverev. En esta entrevista también deja en el aire la posibilidad de tener pruebas sobre esta experiencia traumática, aunque finalmente no presenta ninguna. Zverev y Olia no hablan desde su separación en 2019. La ATP ha sacado un comunicado diciendo que condena totalmente cualquier tipo de violencia o abuso y que iniciará una investigación en este caso. Sin embargo, las acusaciones de Saripova no han sido probadas, por lo que ambos continúan compitiendo con total libertad.